Pues sin más, Juan, encantado, adelante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, a la finalización de la presentación, si queréis, más o menos brevemente, estoy a vuestra disposición para atender tanto las dudas o preguntas que podéis trasladar desde ahí, desde el foro, como las que estén en el canal de YouTube, que imagino que rescatará Pamela. Bueno, como siempre, yo en estas circunstancias, mi primera diapositiva siempre consiste en una posible declaración de conflictos de interés. Yo tengo un blog que es relativamente conocido, que es El Nutricionista de la General, donde me he expresado ya amplia y con todo, ampliamente y con todo detalle sobre el tema del pan. Luego os dejaré algunos enlaces. También tengo un podcast desde el principio de este año 2022. Soy muy activo en las redes sociales, en concreto colaboro desde el año 2015 con El Comidista, desde este año también con el medio Bon Viver, y para todo aquel que quiera ver cuáles han sido todas mis relaciones comerciales, empresariales y tal, bueno, pues tiene este enlace aquí, juanrevenga.com/empresas, en donde van a estar detalladas absolutamente todas, y cuando digo todas es todas, desde el inicio de mi carrera profesional como nutricionista. Dicho esto, esta presentación tiene tres partes. La primera es hacer una muy breve reseña de la imagen que ha tenido el pan en el pasado y de ahí a nuestros días, ¿no? Y en este sentido es impepinable hablar precisamente de la tradición cristiana, bíblica, judío-cristiana, no, cristiana, y hacer referencia al Padre Nuestro, en el que se dice que danos hoy nuestro pan de cada día, en el sentido de que se identifica al pan como ese alimento fundamental o básico. Pero eso está dentro insisto, de la cultura cristiana, ¿eh? Y ha impactado mucho en la forma y manera que los consumidores hemos terminado viendo el pan. Pero han cambiado muchísimo, muchísimo las cosas. Siguiendo, no obstante, con esa tradición, hay que recordar que en la película, que es muy recomendable, muy divertida, Historias de la Radio de 1955, hay una anécdota, son 5 historias. Pues una de esas historias se ve como un ladrón entra en una iglesia para robar del cepillo, y ese cepillo se llama el pan de San Antonio, porque está claro en la iglesia de San Antonio. En esa misma película, el cura que tenemos aquí representado dice en 1955 que él ya no come pan porque el pan engorda. Y quisiera unir precisamente esta perspectiva, vamos a llamarle, que tiene la tradición cristiana, con esta tradición que viene de muy lejos sobre que el pan engorda. Estas son las cifras de consumo de pan desde la década de los años 60 hasta prácticamente nuestros días. En 1964 los españoles consumíamos, ojo, cuidado, 134 kilos de pan por persona y año. Y el año 2009, que tenemos en esta gráfica que está elaborada por el Ministerio de Pesca, Ministerio de Alimentación, Agricultura, Pesca y Alimentación, eran tantos como 46 kilos, bueno, casi 47. No, realmente 46. Y en el año 2017, que no está incluido en esta gráfica, los kilos que consumíamos los españoles habían pasado a 32. Es decir, consumimos 5 veces menos pan que lo que consumíamos hace 50 años. Y sin embargo, la cifra de obesidad se ha triplicado. Con lo cual, ya sabemos que estos no son más que dos variables y que tienen muy difícil correlación. No hay una causa y efecto entre el consumo de pan y, evidentemente, la variable ponderal. No se deben de establecer esas conclusiones. Pero, desde luego, decir que el pan engorda teniendo precisamente el consumo que actualmente tenemos, pues suena un poquito ridículo. Por eso pesa tanto la palabra pan en nuestro día, ¿no? A día de hoy. Y que, sin embargo, lo hemos ido abandonando, cuando menos su consumo, de forma importante, al tiempo que, curiosamente, pues ha ido creciendo la cifra de obesidad de forma también bastante importante. La segunda parte, y aquí sí que me voy a detener un poquito más, y más todavía en la tercera parte, sí que quiero hacer una breve reseña de cuál ha sido el papel, o cuál ha sido y cuál es el papel que tiene el pan en las guías alimentarias, tanto de las primeras que habitualmente conocemos como en las más recientes, más actualizadas y más válidas. Y en este sentido hay que decir que el pan no termina de salir bien parado o tan bien parado como salían las anteriores.
Para hablar precisamente de cuál es el papel que ha desempeñado el pan en las guías alimentarias, hay que retrotraerse al año 1992, cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó las guías para norteamericanos y en ellas incluía, como veis aquí clarísimamente, pues el pan ya no solamente en la base de esa pirámide, sino que es el primer elemento dentro de esa base de la pirámide. Con la influencia precisamente de esta pirámide que ha marcado las tendencias en muchísimos países, pues en el caso de España también llegó esta tendencia y como podéis ver aquí en la pirámide de la sociedad... Oiga, perdona que se ha traspapelado. En la pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria se ve el pan también en la base. Y prácticamente es un calco con distintos grafismos, con distintos colores, pero muy parecida a la del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. De esto también se ha hecho eco nuestro Ministerio de Sanidad y de la mano de la estrategia NAOS para la prevención de la obesidad infantil y en una pirámide en el que divide por un lado la actividad física y por el otro los consejos sobre alimentación, volvemos a encontrar que el primer elemento que nos encontramos en la base de esas recomendaciones es el pan, llamémosles farináceos, u otros alimentos elaborados a partir de cereales, la pasta, el arroz, etc. Y vuelvo atrás un poquito, pero cronológicamente en el tiempo, para hablar de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, porque en el año 2017 nos volvió a compartir se supone que una revisión de la pirámide que ya había publicado tanto el año 2015 como en el 2004 como en el 2001 y que son prácticamente idénticas en cuanto a sus contenidos. Y volvemos a ver otra vez y de nuevo en la base de la pirámide, de forma destacada, el pan. Bien, para mí, como nutricionista y a día de hoy, para mí son herramientas obsoletas. Primero en el formato piramidal. A día de hoy hay muchísimos mejores formatos que trasladan al consumidor una imagen más clara y concisa de cómo organizar su alimentación, ya no solamente en el formato, sino también en los contenidos. Y es que a día de hoy, como podemos ver en la guía alimentaria del plato de la alimentación saludable de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard en el año 2011, lo que tiene un papel especialmente importante son los alimentos vegetales frescos, por encima de todo lo demás. Luego sí que es cierto que tenemos alimentos que provienen de los cereales de forma preferible en sus formatos integrales y luego también pues, alimentos que nos proporcionan proteínas saludables. Pero el papel destacado ya no es el de la base de la pirámide, que eran los alimentos, vamos a llamarles genéricamente farináceos. Hay más ejemplos y lo encontramos en el año 2017 en el triángulo flamenco de la alimentación. Vemos que es completamente diferente a la pirámide en el sentido de que lo ha puesto a punta cabeza, le ha puesto lo que antes estaba arriba, lo ha puesto abajo, y lo de abajo arriba, y en la parte más importante volvemos a encontrar los alimentos de origen vegetal fresco. Y luego sí que es cierto, pues los farináceos, pero también junto a las legumbres y en el mismo peldaño que podamos encontrar los aceites de aliño o los frutos secos. Me podría extender muchísimo sobre el tema sobre cada una de estas guías alimentarias porque a mí me fascina este mundo, pero lo único que quiero trasladar, por lo menos en esta ocasión, es el cambio del mensaje, el cambio del rol que han tenido los alimentos farináceos y cómo han sido reemplazadas en las más actualizadas por los alimentos vegetales frescos. Insisto, frutas, verduras y hortalizas. Hay más. Volviendo al formato, porque no nos tenemos que olvidar que unas guías alimentarias básicamente son un formato que se define pues, como una pirámide, un triángulo invertido, un plato, etcétera, etcétera, y un mensaje. Volviendo al tema del formato piramidal, encontramos que la pirámide que acaban de publicar mis compañeros del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas en Andalucía, nos ponen en la base, como veis aquí, los alimentos de origen vegetal fresco y luego y después los alimentos farináceos. Muy importante, ya os digo que yo hablaría horas sobre el tema de las guías alimentarias, que nos señala que la cúspide, o sería una pirámide truncada, en el que la cúspide,
quedaría claramente señalada como aquellos alimentos que no debemos de consumir, o que cuanto menos mejor. Se ha dado un cambio importante de un tiempo a esta parte, en la que encontrábamos anteriormente guías alimentarias siempre positivas con respecto a sus mensajes, nunca negativas. Esto me recuerda a un entrenador de fútbol. No había mensajes negativos. A encontrar, bien por no mencionarlos o por señalarlos directamente, mensajes claramente negativos, que es lo que sucede aquí y aquí. Más lo que os comentaba de cómo se ha cambiado, pues, estos grupos de alimentos de los vegetales, priorizándolos sobre los cereales. Esto es, desde mi punto de vista, sí que mola. ¿Por qué se ha dado todo esto? Pues yo creo que, de hacerlo, por buscar una forma resumida de explicarlo, me voy a remitir a uno de los mayores epidemiólogos que tenemos a día de hoy en el mundo de la nutrición y alimentación, como es David Ludwig, que aparte de la afiliación que encontráis aquí, pues también os puedo decir que forma parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que ha trabajado precisamente en esas guías que hemos visto antes, en la del plato saludable. Y nos dice que el reto actual en materia de salud pública con respecto a las recomendaciones que tenemos que dar a la población general, el reto, el principal, consiste en reducir la ingesta de todos los carbohidratos altamente procesados y priorizar los carbohidratos o los alimentos que son ricos en carbohidratos integrales. Y empieza las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales mínimamente procesados y, evidentemente, todos aquellos alimentos que se elaboren con ello. Y al mismo tiempo, también priorizar las grasas saludables provenientes de los frutos secos naturales, no se nos olvide, del aguacate, por ejemplo, y del aceite de oliva u otros aceites vegetales también saludables. ¿Y esto por qué es? Pues mira, lo vais a ver muy fácilmente. En una tabla internacional sobre el índice glucémico y la carga glucémica del año 2002, bueno, yo creo que la mayor parte de aquí ya sabéis lo que es, se nos informa, os he puesto un ejemplo de una sola página, pero hay pues muchísimas páginas en estas tablas, en las que nos dicen cuál es la carga glucémica y el índice glucémico de los distintos alimentos. Y mirad, tradicionalmente se toma como referencia, y es un valor estándar que se toma como referencia, es un convenio, que el índice glucémico estándar es el que proporciona la glucosa. A veces también se busca en la sacarosa, pero es que en muchísimas ocasiones también el estándar 100 o máximo se relaciona directamente con el pan, y a partir de ahí se dan los distintos valores de índice glucémico de los distintos alimentos. Yéndome un poquito hacia atrás y explicando las palabras de David Ludwig, esto viene a decir que, en esencia y en general, salvo opciones concretas y bien trabajadas y bien pensadas de panes que nos podamos encontrar en el mercado, el pan, por definición, es un alimento que tiene una alta carga glucémica. Bueno, un alto índice glucémico. Y si comemos mucho pan, pues una alta carga glucémica, evidentemente. La última parte de mi intervención se llama pan, morcilla y marketing, en relación con las alegaciones de salud. Y he puesto lo de la morcilla porque voy a utilizarla precisamente un ejemplo que vi el otro día en redes sociales, y más en concreto en Twitter, de cómo se estaba promocionando la morcilla. Todos los que estáis al otro lado del Zoom, no a este, tenéis o habéis tenido bueno, creo que no descubro nada a nadie, unos intereses relativamente importantes con un objeto concreto que es objeto de esta reunión, que es el pan. Igual que el que vais a ver a continuación de la morcilla. Estos señores, los señores que están detrás de Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, pues han elaborado un documento en el que glosan, pues bueno, qué es exactamente o qué hay que tener para ser Indicación Geográfica Protegida Morcilla de Burgos, de qué consta la etiqueta, y luego empiezan a hacer una glosa de sus cualidades y propiedades en el terreno de la salud. Y a veces, y este es un ejemplo, se les va la mano con expresiones como superalimento, que es los superalimentos básicamente deberían de ser, si recogiéramos ese guante de que eso existe, en lo que está actualmente, lo que sería la base
de la pirámide de la alimentación saludable, y al mismo tiempo también recogen una serie de alegaciones de propiedades saludables, con las que yo o no estoy de acuerdo o me muestro sumamente escéptico. E insisto, estoy utilizando este ejemplo de la morcilla porque en muchas ocasiones en el terreno del pan también se utilizan. Y es fácil. Siento por la calidad de la imagen, no sé qué estaréis viendo vosotros, yo sí que lo puedo leer, pero nos encontrábamos que en esas 4 alegaciones de propiedades saludables, pues se concretan en menor riesgo de padecer anemia. Esto no puede ser. El reglamento europeo que he sacado antes brevemente y que tenéis enlazado aquí es el que regula una lista positiva de declaraciones autorizadas. Es decir, regula las declaraciones que se pueden hacer y si no están en este reglamento europeo, no se pueden hacer. Y en concreto, la declaración de reducir el riesgo de anemia no lo está. Sí que es cierto que si buscamos en esa tabla, en ese reglamento europeo 432-2012, el tema del hierro, nos dirá que el hierro contribuye a la normal producción de glóbulos rojos, pero no que nos va a ayudar a la reducción de anemia. Con lo cual, esta alegación no es, desde mi punto de vista, legal. Otra de ellas dice menos probabilidades de enfermedades cardiovasculares. Tampoco lo puede hacer, porque está diciendo que reduces el riesgo de una enfermedad y esto no se puede hacer. Y además lo hace sacando a colación algo que para mí está fuera de todo contexto, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y ojo, que estamos hablando de un producto de origen animal, por mucho que diga que tiene 18 miligramos de colesterol por cada ración de 100 gramos o 6 gramos de ácidos grasos saturados. Bueno, habría que verlo. De entrada, también os digo una cosa. En la información nutricional, que es obligado cuando se hace una declaración saludable, no está permitido hacer referencia al colesterol. Con lo cual, esta alegación ya no se puede hacer. Luego hay otra que dice, ayuda a la formación de los músculos. La morcilla de Burgos es rica en proteínas, las cuales son indispensables a la hora de formar el tejido muscular, haciendo que los músculos crezcan y se fortalezcan o tengan un desarrollo normal, es lo que permitiría realmente el reglamento europeo. Siempre y cuando la cantidad de proteínas en 100 gramos aporte el 12% de la energía de esos 100 gramos de morcilla. Eso es lo que le haría a ese producto poder decir que por su riqueza en proteínas, que aportan hasta el 12% de toda la energía del producto, pues ayuda precisamente al normal desarrollo muscular. Y por último, con lo cual aquí lo único que me queda, como no lo sé, si es el 12% de la energía que aportan, habría que coger una información nutricional de morcilla y revisarlo. Por último, que es apta para diabéticos o en casos de diabetes también. Esto seguro que es imposible porque no puede hablar de la reducción del riesgo de enfermedad y esto está absolutamente prohibido. Repasando el Reglamento Europeo 432-2012, voy a dejar aquí 432/2012, y en relación a las cerca de, ¿cuántas eran? 200 y pico alegaciones de propiedades saludables que se pueden hacer, yo he encontrado en concreto estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 posibles. Más allá que en virtud de su riqueza en ciertos nutrientes se pueden hacer otras declaraciones. Es decir, pues que sea rico en ácido fólico, que sea rico en vitamina K, que sea rico en lo que sea. En esencia, se podrá decir de un alimento que, por ejemplo, acelera el tránsito intestinal siempre y cuando tenga una cierta cantidad de fibra procedente del salvado de trigo. Aquí tenemos, en el primer renglón, tenemos lo que sería la declaración, en esta columna tenemos las declaraciones que se pueden hacer en virtud de las condiciones que tenemos en esta columna de aquí. Es decir, se podrá decir que la fibra del centeno contribuye al funcionamiento normal del intestino siempre y cuando se reúnan precisamente estas condiciones. También se podrá decir que el salvado de trigo contribuye a la aceleración del tránsito intestinal. También que el salvado de trigo contribuye a que aumente el volumen de las heces. También que la fibra de grano de avena contribuye a que aumente el volumen de las heces. Y también que la fibra de grano de cebada contribuye a que aumenten el volumen de las heces.
y poco más con respecto al tema de la fibra. Si nos vamos luego a declaraciones algo más técnicas, en virtud de ciertos nutrientes particulares que podamos encontrar en algunos ingredientes de algunos panes, también podremos decir que si nuestro pan tiene una cierta cantidad de arabinoxilanos, contribuirá a reducir la subida de glucosa en sangre, es decir, ayudará a reducir la carga glucémica de esa comida. Si tiene una cierta cantidad de betaglucanos, se podrá decir que podrá ayudar a la reducción del colesterol. No, a la reducción no, a mantener normales la reducción del colesterol. Y si los betaglucanos proceden de la avena o la cebada, pues podrá decir lo mismo que en este caso, que ayuda a reducir la carga glucémica de esa comida. Y ya está. Y ya está. Desde mi perspectiva, últimamente se ha centrado mucho las declaraciones de propiedades saludables en el mundo del pan en relación a su efecto sobre la flora intestinal. Y no digo que no, pero actualmente, y no digo que no haya estudios, de hecho sé que los hay, pero en la actualidad la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que tiene un panel de científicos, a través de su panel, la que tiene que dar un visto bueno a esas propiedades de saludables para que luego la Comisión Europea termine incluyendo esas declaraciones saludables en el 432-2012 actualizado, pues de momento no se ha producido. A día de hoy tenemos estudios casi para demostrar lo que queramos. Y evidentemente los sectores industriales, los del vino en el vino, los del pan en el pan, los de la morcilla en la morcilla, los de los bollicaos en los bollicaos, están muy interesados en encontrar un nutriente, un elemento que, por lo menos en sus estudios, pues favorezca o le sirva como, favorezca la salud y por lo tanto le sirva como punto de palanca, como elemento marketingiano. Pero lo que tenemos a día de hoy que podemos decir está regulado en este 432-2012. Y si no está, no vale. Y lo hablaba antes fuera de micro y me parece muy interesante el hacer una reflexión. Una declaración de propiedades saludables no es solamente lo que pone en el envase del producto, que va acompañado de la lista de ingredientes, de la información nutricional y la denominación de producto, la fecha de caducidad a consumo preferente, etc. No. Tenemos ya jurisprudencia suficiente para saber que las declaraciones que un fabricante, un productor o un distribuidor haga en su página web al respecto de las características de su producto también deben de cumplir el 432-2012. Es decir, no vale hacer una cosa en el envase o en el empaquetado y otra en la página web. Así que sí, sin lugar a dudas, el pan, sobre todo aquel que tiene unas características propias en las que se procede de grano entero y que tiene esas características de aportar fibra, puede formar parte y debe formar parte, bueno, puede, vamos a dejarlo ahí, porque también hay alimentación saludable más allá del pan y más allá de la leche. Aquí no hay alimentos indispensables, ni fundamentales, ni imprescindibles. Pero por supuesto que a día de hoy, en nuestro entorno, en el que precisamente el pan es un elemento fundamental, o lo ha sido tradicional y culturalmente, pues puede formar parte de esa alimentación saludable. Pero no porque sea pan, esa alimentación va a ser saludable. No por sí solo. Va a depender de muchas otras cosas, con qué lo combinemos, de la naturaleza de ese pan, etc. Y siempre teniendo en cuenta esas recomendaciones que hemos visto a través de las guías de alimentación más modernas, más actualizadas. Os dejo para terminar dos enlaces que están en mi blog al respecto de lo que he escrito sobre el pan. El más reciente sobre un nuevo pan para el mundo, cuando precisamente salió la nueva normativa sobre el pan en el año 2019, si mal no recuerdo, creo que fue en junio de 2019, y aquí unas perspectivas cuando todavía aquello no se vislumbraba ni en el horizonte, en el que hablo precisamente de desde mi perspectiva, sobre la tontería de que el pan engorda, que a fin de cuentas es lo que le interesa a muchas personas.
el tema de lo que engorda o no engorda el pan. Así que hasta aquí mi intervención. No puedo daros más que muchas gracias por haberme atendido y quedo a vuestra disposición pues para si tenéis preguntas tanto ahí en el foro como en el canal de YouTube. Que nos está... Pamela, un momento. Solo comentaba una de las personas que nos está viendo que si los datos que estaba dando Juan con respecto al consumo de pan... Sí, yo particularmente no conozco este dato. Sí que te puedo decir que en el momento de conocer este dato, que también partía del Ministerio de Consumo, se nos informaba que si bien había descendido con respecto al año 16 el consumo de pan en un 5%, había caído con respecto al 16, el consumo de bollería había aumentado un 8%. Eso sí que me acuerdo que lo leí en su día. Unos datos muy interesantes a ese respecto, ¿verdad? Sí, pero básicamente, simplemente, dado que estamos... El dato que da el Ministerio, el Ministerio da dos datos que se pueden consultar en su página web y están los informes de todos los años en forma de informe, pero también en forma de Excel, con lo cual se puede trabajar con ellos y en una enorme variedad de presentaciones. Cuando el Ministerio habla de pan, está hablando por un lado, el pan consumido en los hogares y por otro lado, el pan consumido fuera de los hogares. La suma de ambos sería el consumo total. La cifra que está dando ahora mismo Juan se refiere al consumo de hogares, que es aproximadamente como el 90% del total del consumo del pan en España. Y a la pregunta que acaban de hacer, el dato del pan de molde está incluido en esta cifra, en la cifra de consumo de hogares. Fantástico. Pues creo que queda clara la pregunta y lo único, si no hay alguna pregunta más, aunque luego sí, más adelante, como este vídeo va a quedar colgado para que las personas que luego después, posteriormente quieran verlo, hagan sus preguntas, pues bueno, intentaremos transmitírselas a Juan y si él en algún momento puede contestar alguna, pues se lo agradeceremos enormemente. Chao. Bueno, pues despedimos a Juan, le damos gracias por su intervención